vamos hoy, los invito a avanzar en una dirección que tiene mucho que ver con cosas que no suceden en nuestra vida cotidiana, sobre todo, aunque no únicamente, pero sobre todo cuando estamos en ese complicado momento, a veces hasta temido momento, de tener que hacer una gestión, de tener que buscar cierta documentación, en fin. Voy a partir con dos fragmentos de correos, ya no de cartas, de correos que he recibido que son bien ilustrativos y les voy a hacer una propuesta de por dónde avanzar. Dice una compañera del centro del país: profe, la capacidad de las instituciones burocratizadas para complicarlo todo es sencillamente ilimitada. Quiero hacer un llamado antes de seguir leyendo el fragmento. Fíjense que está hablando de la capacidad para complicar las cosas. Entiéndase, cosas que pudieran ser relativamente sencillas, se complican. Las complican. Dice: no haber cuento por la televisión porque es tan largo que aburre. Es verdad que es largo, ¿eh? A mí me anestesió, dice, me quitó las ganas. Y es que a fuerza de complicarlo todo hasta el absurdo, con tanto papeleo, con tanta demora, con tanto... Eso no es fácil. Con tanto, tiene que volver otra vez. Con tanta, falta un documento. La burocracia al final se sale con la suya y sale victoriosa. O nos aniquila con regulaciones o nos aniquila por cansancio. Pero ella sigue ahí, como Bambán. El otro fragmento dice: yo estaba convencido de que estaban luchando a muerte contra la burocracia. De una persona que escribe, me dice directamente después de haber salido a hacer una gestión, en fin, en un organismo determinado. Repito, yo estaba convencido, me dice, de que estaban luchando a muerte contra la burocracia. Pero honestamente ya lo estoy dudando. Estamos hablando de una persona que dice, sí, ahora sí vamos a acabar con la burocracia, pero algo le ha pasado, le vuelve a pasar, y ya está dudando si verdaderamente hay una real lucha contra la burocracia. Dice: quitaron 3 papeles de los que había que entregar antes, pero ahora hay que hacer 3 cosas más que antes, y en cada una te piden 2 papeles. Multiplique. Eran 3 papeles, los quitaron. Ahora hay que hacer 3 cosas más y cada una con 2 papeles. 6 papeles. Creció, no hay duda. Dice, multiplique. Y en casi todas partes es lo mismo. Lo que yo no entiendo, y miren otra vez la misma idea, lo que yo no entiendo es por qué lo que pudiera ser fácil lo hacen difícil. Esa es la pregunta. ¿Por qué me la ponen difícil? Ponerla difícil, complicada. Es decir, creo que en principio todos entendemos que si hablamos en materia administrativa, siempre es necesaria una cierta carga de burocracia, ¿verdad? Que siempre es incómodo, pero hay que tener incluso por protección nuestra, ¿no? Determinadas regulaciones, hay que tener determinados testimonios, ¿verdad? Soportes de las cosas, correcto, está bien. Es decir, la burocracia, podemos hablar de que hay una burocracia necesaria, una burocracia que incluso se convierte o debería convertirse en protección a las personas. Pero estamos hablando efectivamente de eso que en ocasiones llamamos el burocratismo, la burocratización, que supone un llamado a atención sobre un exceso, sobre algo que no es necesario, que no conduce a nada, o peor todavía, que conduce al malestar de las personas, que conduce incluso a que muchas veces operaciones que necesitamos hacer, pues por último no las hagamos porque decimos, no, honestamente, no vale la pena, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de algo que tiene que ver no solo con la instalación de eso que pudiéramos llamar la burocracia administrativa, sino estamos hablando de una actitud o de un referente que tiene muchísimo que ver con la burocracia, y es ese hecho de ponerle a la gente las cosas fáciles, que pueden resolverse de manera sencilla, difíciles.
Y eso nos pasa no solo, insisto, en los espacios administrativos, con la burocracia administrativa, sino también nos pasa en los espacios cotidianos, ¿ya? Es decir, mira, vengo para que me ayudes en esto. Bueno, vamos a pensarlo porque y tú has pensado en esta otra cosa y tú no has valorado que también es posible. Le digo, a ver, perdón, puedo hacer todas las valoraciones que quieras, pero yo ahora necesito esta ayuda, ¿no? Y es ese, yo diría, hay una suerte de arte, en el peor sentido de la palabra, el arte de complicar las cosas, el arte de poner las cosas difíciles, sin necesidad. ¿Y por qué ese arte de hacer las cosas difíciles? Bueno, hay muchas razones. Una tiene que ver, sobre todo en determinados espacios, tiene que ver con lo que podríamos llamar la falta de motivación, la falta de deseo, la falta de ganas de hacer las cosas bien. De hecho, les traje una frase que me gusta mucho de Juan Luis Vive que dice, no hay cosa, por fácil que sea, que no la haga difícil la mala gana. Y efectivamente muchas veces cuando nos encontramos con esa intención de hacernos las cosas difíciles, de ponernos difíciles, encontramos del lado allá personas que están desmotivadas, que no tienen ganas, que no quieren hacer lo que tienen que hacer, que además no se dan cuenta que al final tendrán que hacerlo. Y efectivamente nos hacen pasar por más dificultades que las necesarias, pero ellos también están transitando por esas dificultades o por dificultades de otro tipo. De manera que lo primero que tenemos que revisarnos a nosotros mismos es si efectivamente queremos o no queremos hacer las cosas. Yo creo que todo el mundo tiene en principio el derecho de decidir si quiere o no quiere hacer algo, pero ese derecho no puede atentar contra el compromiso y la responsabilidad de hacer algo. Es decir, si yo tengo una responsabilidad, si yo tengo el compromiso de hacer algo, la gana que yo tenga o no, no es lo que está en juego. Lo primero que está en juego es mi responsabilidad. Por lo tanto, yo tengo que hacerlo, aunque pueda no tener muchas ganas de hacerlo. Y cualquiera de nosotros se ha enfrentado a situaciones, ha vivido situaciones en las que no tienes muchas ganas de hacer algo, pero sabes que es tu responsabilidad, sabes que es tu compromiso, sabes que es, sí, ¿por qué no?, tu deber. Y al final cuando se trata de otro ser humano, ¿verdad?, con más razón todavía. Entonces muchas veces esta filosofía de ponerla difícil, de hacerlo complicado, tiene que ver con las pocas ganas de hacer las cosas. En segundo lugar, quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Detrás de este comportamiento de dificultar las cosas, hay violencia, hay agresividad. Nosotros sabemos de la generación de la noción de violencia, de la amplitud de la noción de violencia. Salimos de los espacios de la violencia física, de considerar solo la violencia como la violencia física, hablamos de la violencia psicológica, de la violencia verbal, etcétera. Pues también tenemos que hablar de la violencia en el sentido de favorecer estados de malestar en la persona, desde la mediocridad, la desmotivación, la insensibilidad, porque honestamente tener una persona adelante que esté intentando resolver un problema, que la mar de las veces son problemas importantes, porque a nadie le gusta afrontar problemas por gusto, dificultades por gusto, ¿no? Son problemas importantes. Y ponérsela difícil, miren, es un acto de insensibilidad tremenda, ¿ya? Y muchas veces somos nosotros, yo no me coloco solo en el lugar de la víctima de que se la pongan difícil. Pensemos que también nosotros a lo mejor en algún espacio, en algún lugar, en alguna medida, somos cómplices de esa actitud, somos cómplices de ese comportamiento. Y por ende nos tenemos que llamar a contar, nos tenemos que llamar a hacer una mirada de cuánto nosotros, favorecedores, defensores, exigentes de que las cosas fluyan, de que las cosas cambien, de que las cosas mejoren, cuánto nosotros somos o no cómplices de esta filosofía de ponerlo difícil, de hacerlo complicado, de convertir aquello que pudiera ser sencillo en algo tremendamente difícil. Hay quienes confunden
Hay quienes confunden aquella idea legítima y probada en la experiencia de que las cosas que cuestan, las cosas que requieren un esfuerzo, las cosas que representan una dificultad y uno tiene que sobreponerse a uno mismo, a las condiciones para lograrlas, se valoran más, se quieren más, ¿verdad? Y llegamos a resultados más estables, más sólidos. Cierto, comparto la idea, pero justamente las cosas que requieren afrontar esos niveles de dificultad, las cosas que requieren afrontar ese salvar obstáculos tremendamente complicados, las cosas que lo requieren. El problema está cuando nos enfrentamos a cosas que pudieran ser sencillas, que no requieren un esfuerzo especial, que no tienen por qué tener obstáculos, dificultades, problemas para resolverse. Pero hay alguien que se las crea. Hay alguien que se las inventa desde el capricho, desde la mediocridad, desde la falsa comprensión, desde el desinterés, desde la desmotivación. Esas no tienen nada que ver con las primeras. Defendamos sí el valor del sacrificio, el valor del esfuerzo, el valor de la instigación, de la superación de los obstáculos, pero defendamos también la simplicidad de aquellas cosas que no tienen por qué ser difíciles para generar bienestar y para ser resueltas. Yo estoy convencido que usted piensa como yo, que vale la pena. La Radio Cubana y el Centro Promotor del Humor convocan